Escucho dudas, preguntas, inquietudes. Profe, yo tengo una duda. David, sí, cuéntame, ¿cuál es la duda? Profe, ¿qué hace que una carga sea positiva o negativa? Pues uno como dice que produce una carga positiva o que produce una carga negativa. Otra vez, no entendí eso. Que es que no se te escucha bien. Ya, me escucha mejor. Más o menos, cuéntame. Que uno, que cómo determina uno, pues cómo se produce una carga positiva o una carga negativa. ¿Qué Recuerda que determina, una... pues, Pues, ¿cómo se producen? sí, pues qué determina que lo que uno, sí, que uno puede identificar que es positiva o negativa? No, eso, digamos que eso en el momento, o sea, físicamente no sería tan fácil uno poder decir si es carga positiva o carga negativa. ¿Sí me hago entender? O sea, uno no sabe quién, cuando tú frotas dos objetos, uno no puede definir con certeza quién es el que le arranca electrones a quién. Recuerda que cuando nosotros hablamos de la carga eléctrica, sea positiva o negativa, está asociada a la carga eléctrica del electrón, ¿cierto? O sea, si tú le logras entregar electrones, quiere decir que está cargado negativamente. Recuerda que negativo es porque tiene un exceso de electrones. Pero si le arrancas electrones, el objeto va a quedar cargado positivamente. O sea, carga positiva quiere decir defecto de electrones. De nuevo, cuando tú frotas dos objetos, no sabemos con certeza quién le arranca a quién. Sí sabemos que quedan cargados, que ambos quedan cargados, pero no sabemos con certeza quién le entregó a quién. Eso ya dependería del material, análisis como del material, el tipo de material, cuál es la electronegatividad, pues, digámoslo así, determinante dentro de ese tipo para poder decir quién es el que más fácil puede arrancar los electrones que quién y poder decir quién quedaría cargado negativamente y quién queda cargado positivamente. Pero en un experimento de laboratorio que uno hace normalmente no es simple decir. Listo. Ah, listo, profe. ¿Qué otra duda, muchachos? No, Alexander, Profe, no, profe, la ley de Coulomb y la ley de gravitación son pues iguales o tienen alguna relación. no, digamos que sí son muy similares, ¿cierto? Como te decía, no sé si recuerdas que cuando estábamos discutiendo lo que era la ley de Coulomb, habíamos dicho que se parecía mucho a la ley de gravitación universal de Newton. Es más, Coulomb, dentro de su ley, se dice pues en la historia de que él tomó la de Newton como y acuñó la que él estaba creando con relación a la de Newton, ¿cierto? Pero Newton sí demostró su ley, ¿sí me hago entender? Es más, miremos acá por ejemplo, le voy a mostrar cuál es la diferencia entre las dos y cómo se relacionan. ¿Listo? Entonces, entramos acá. Aquí estoy compartiendo la pantalla. ¿Listo? Entonces, te voy a mostrar lo que serían las dos leyes. La ley de Coulomb y la ley de Newton, de gravitación universal. Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la ley de gravitación de Newton, dice que la fuerza gravitacional es menos G por mm sobre R2 en dirección mu R, ¿cierto? Mientras que la ley de Coulomb dice que la fuerza eléctrica es K sub C por Q sobre R2 en dirección mu R. Si lo logras ver, ¿qué observamos entre las dos leyes? Básicamente son muy similares. La única diferencia es que la fuerza gravitacional siempre es una fuerza atractiva, siempre. Como las masas de nuestro sistema siempre son positivas, la fuerza es solamente atractiva. ¿Cuál es la diferencia con la fuerza eléctrica? Que la fuerza puede ser atractiva o puede ser repulsiva. La otra diferencia es que la fuerza de atracción gravitacional se da entre objetos macizos, o sea, objetos que tienen masa, mientras que la ley de Coulomb se da entre cargas eléctricas. ¿Sí? Es a esto a lo que yo me refería cuando decía que Coulomb había construido su ley refiriéndose a la de Newton. Newton sí la demostró, Coulomb no podíamos decir que la demostró. Es más, esta ley fue creada o construida mediante más que todo experimentos. O sea, eso fue ya sacándolo a través de experimentos.
cambio, dentro de lo que fue la ley de gravitación, Newton se la demostró de una manera teórica. Es más, el libro de Principia de la filosofía matemática de Newton muestra lo que es la gravitación universal. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta? ¿Si es claro ahí o no, muchachos? Chicos, ¿si es claro? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué otra pregunta, muchachos? Ninguna. ¿Cómo van con el taller? Bien. Chicos, ¿cómo van con el taller? Profe, yo le quería pedir un favor. Cuéntenme. ¿Hay forma de hacer uno o dos ejercicios más de lo de ley de Gauss? Sí, claro. Y entonces, pero y eso, pregunta, ¿por qué? ¿Para aclarar la ley o qué? Sí, usted se acaba de responder para aclararlo. Es porque no están relacionados con el taller, pues yo pensé que tenían eran dudas más que todo lo del taller. No. Listo. Entonces voy con lo de la ley de Gauss. Miren, acá hay un... Recuerden que cuando nosotros estamos hablando de la ley de Gauss me habla de flujo. Eso es claro hasta ahí. ¿Sí o no? Recuerde que el objetivo principal es contar las líneas de campo que salen de una distribución de carga a través de una superficie cerrada. ¿Sí o no? Eso es lo que uno hace. Y notar que él me indicaría cuánto es la cantidad de carga cerrada por dicha distribución. Hay un ejercicio muy bonito de la ley de Gauss que le plantea a uno lo siguiente. Usted tenía acá una carga eléctrica, llamémosla Q, ¿cierto? Y por acá, a una altura h, se encuentra un disco circular, ¿sí o no? De radio R. ¿Me hago entender? Miren que la carga eléctrica se encuentra coaxial con el disco. Esto es un disco. Ojo, un disco, eso no está cargado ni nada. Bien, a mí me parece este ejercicio muy bonito porque este ejercicio sí le hace a uno entender si la persona entiende o sabe o interpreta la ley de Gauss. Y el objetivo acá es decir, mediante la ley de Gauss, cuánto es el flujo eléctrico a través de la superficie. ¿Sí me van a entender? O sea, en este ejercicio nos interesa saber cuántas líneas de campo atraviesan una superficie. Pregunta. ¿Es una superficie cerrada? No, es una superficie abierta. ¿Sí o no? Chicos, me disculpan un momento, por favor. Entonces, ¿qué haríamos acá? Este ejercicio se puede hacer de dos maneras diferentes. Mediante el concepto de flujo y mediante lo que es la ley de Gauss. O que son dos cosas distintas. Profe, una pregunta. Para que sea cerrado tendría que haber otro, pues que se cierre ese cilindro ahí. Sí, pues, sino que en este momento no es un cilindro. Mira que en este momento es solo un disco, ¿cierto? Pues por eso, acá como está planteado todavía no es ley de Gauss. Por lo que te están diciendo, uno lo puede hacer de dos maneras diferentes. Una, mediante el concepto de flujo, y dos, con la ley de Gauss. ¿Cómo se haría con cada uno de ellos dos? Miremos eso. Sabemos que las líneas de campo para la carga eléctrica positiva salen de ella, ¿cierto? Voy a mover acá primero la carga un poquito para que quede en el centro y la podamos interpretar, ¿cierto? Es lo que te decía. ¿Cómo serían las líneas de campo? Sabemos que las líneas de campo son radiales. Entonces, en un punto son acá, en otro punto son acá, en otro punto son acá. ¿Cierto que sí? Las líneas de campo son radiales y salen de ellas si la carga es positiva. Recordemos que entran a ellas si la carga es negativa. Estas son las líneas de campo. Entonces, si yo voy a hallar el flujo, si yo solo pienso en el flujo eléctrico, el flujo eléctrico me dice que es la integral del producto escalar entre el campo y el diferencial de área. ¿Sí o no?
Eso es lo que yo tendría que hallar ahí, de ese ejercicio. Pero esto no es aplicando ley de Gauss. Vamos bien hasta acá, hasta este punto. Chicos. Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo haría uno para hallar este flujo? Lo mismo, primero tome una partición, halla el flujo a través de esa partición y después hace la integral para poder decir cuánto es el flujo o cuánto es el número de líneas de campo que atraviesan esa superficie. ¿Cómo sería pensarlo mediante la ley de Gauss? Que es muy bonito y muy interesante. Lo que tú estabas diciendo ahorita, ¿qué deberíamos de hacer? Hacer una superficie cerrada. Imagínate que yo pudiera pensar en una esfera que pasara, que fuera cortada por esto. Es como cuando tú tienes una manzana y la cortas solo un pedacito. ¿Sí o no? ¿Me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, básicamente, tú tendrías solo este pedazo, como un casco. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener eso? Eso es lo interesante de eso. Que si yo voy a aplicar ley de Gauss en este ejercicio, ¿qué sucede con las líneas de campo? Las líneas de campo siguen siendo así, pero a diferencia del punto anterior, la magnitud del campo eléctrico en estos puntos es la misma, porque están a la misma distancia. Mientras que en el otro no. La magnitud del campo eléctrico no era la misma, porque estaba en estos puntos. Entonces, si yo fuera a aplicar eso por ley de Gauss, ¿cuántas superficies tengo? Tengo dos superficies. La superficie de abajo y la superficie de arriba. Entonces, si yo fuera a aplicar ley de Gauss, ¿qué me diría la ley de Gauss? Que la integral cerrada de flujo debe ser igual a ¿quién? A la carga encerrada sobre epsilon 0. ¿Cuánta carga está encerrando esa superficie gaussiana? Ninguna. 0. Entonces esta integral se vuelve dos integrales de superficie. Una integral del campo a través del flujo a través de la superficie 1 y otra a través de la superficie 2. Entonces nosotros, ¿qué podemos decir? Recuerden que yo quería saber a cuánto era el flujo que me atravesaba este disco de acá. ¿Qué es lo bonito? Que las líneas de campo que atraviesan este disco de abajo son las mismas que atraviesan el segmento esférico. ¿Sí me van a entender? Entonces, yo quería hallar este, fácil. Paso este al otro lado y soluciono este. Entonces, este mediante la ley de Gauss es muy bonito de verlo. El flujo eléctrico a través de A1, que es el que te interesa, sabemos que es menos el flujo a través de la superficie A2. Entonces, ¿uno cuál buscaría resolver? Mediante la ley de Gauss, ese sería este. Mira que acá, en el producto escalar, ¿qué sabríamos nosotros del producto escalar? ¿Cómo sería el vector de área? Si yo cojo acá un pedacito de área, el vector de área ya sabemos que es perpendicular y va hacia afuera de la superficie. Y acá, también perpendicular y va hacia afuera de la superficie. Y acá, también perpendicular y va hacia afuera de la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo eléctrico y el vector de área van a ser paralelos en todo punto. Entonces, esto me daría menos la magnitud del campo por la magnitud del de A. ¿Sí o no? Entonces, magnitud del campo por la magnitud del de A por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuánto es el ángulo entre los dos? 0 grados. El coseno de 0,1. Y no solo eso. ¿Cuánto vale el campo eléctrico sobre esa superficie? Como está a la misma distancia, la distancia que hay desde acá hasta acá es la misma. Recuerda que este era el centro de nuestra esfera. Entonces, ese campo sale la integral. Solo tendría que hallar la integral de esa superficie, de ese segmento esférico. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro hasta ahí o no? Sí, profe. Cambio, si nosotros lo fuéramos a hacer de esta otra manera, o sea, solo a través del disco, yo tendría que hacer el flujo solo a través de ese disco. ¿Es claro hasta ahí? Entonces, pensándolo así, este ejercicio, aquí es donde uno diría que la persona sí tiene más claro el concepto de la ley de Gauss. ¿Sí? Porque mira que logra evidenciar que si forma la superficie cerrada con ese segmento esférico, es más simple de resolver dicha integral. ¿Listo? Además, no solo eso, porque logra evidenciar que no hay carga encerrada. ¿Sí? Yo quisiera que ustedes lo intenten. Intenten hacer el ejercicio por los dos métodos. ¿Sí?
Acá el segundo no es sino hacer esta integral. La pregunta es cómo hace uno la integral de un segmento esférico, ¿cierto? Lo mismo. Entonces que este aquí lo que tiene es un pedacito. Cuando uno va a jugar con esto, tiene que jugar con las coordenadas esféricas. Recuerde que en coordenadas esféricas, uno tiene que este ángulo de acá hasta acá es phi. El ángulo que va a barrer todo este elemento es θ. Y como da una circunferencia completa, es 2π. O sea, es más, si usted toma un pedacito de área que sea, digamos, un anillo, ¿cierto? Circular, podría resolver el ejercicio. El anillo circular sería ¿quién? 2πr, o que el radio sería este r hasta acá. Recuerde que el radio es este es r. De este r, ahora yo lo hago con otro color para que logre identificar. Vamos a quitarle ese no. Vamos a quitarle lo de adentro. ¿Cuáles son las ideas? Ups. No me hacerlo así. Bien, vale las ideas para que lo puedan pelar de las dos maneras. ¿Listo? Preguntas, ¿vamos bien hasta ahí o no, muchachos? Profe, qué pena, yo le hago una pregunta. Claro. Lo que pasa es que usted habló ahorita de que cómo íbamos con el taller y yo todavía me estoy preguntando cuál es el taller. Qué pena, es que yo estoy muy Profe, elevada. muchos nos estamos preguntando lo mismo. Muchos están preguntando lo mismo, chicos. Dentro de la plataforma del EMU está el taller. El taller es de la actividad evaluativa. Ah, no, ustedes no tienen todavía actividad evaluativa. Eso. Está confundido, profe. Ya le estaría Sí, qué pena. Bueno, no asuste, profe. No habíamos podido. No, a ustedes no les toca. Profe, estábamos como que, uy, ¿qué pasó acá? No, sí, qué pena. Es que tengo muchos grupos y ya, bueno, nosotros ya habíamos puesto taller. Ustedes les toca el 17 de junio, ¿cierto? Sí, qué pena. Sí, falta un ratito. Pero ¿el 16 lo mandas o toca entregarlo el 16? No, nosotros ya habíamos definido que el 16 lo montábamos. No, tranquilos. Ah, listo, profe. Ahí nos tranquiliza porque estábamos todos como asustados. Y ya me está inventando un taller acá, profe. Dígame, pregúntenme. Yo, es que, ¿verdad que yo? Profe, para ese taller, ¿cuánto tiempo nos va a dar de entrega? 8 días. Ah, ok. Muchísimo no. Depende de sus ejercicios. Todo depende, Todo profe. depende de usted, todo está en sus manos. Oh, eso es fácil, son como 4 o 5 ejercicios. Eso lo hacen en un rato, hombre. Pues, se gastan un ratico, pero bueno. Bueno, sigamos acá. Qué pena ahí ese Laxus, pensé que ustedes ya les había puesto el taller, no. Son otros dos grupos que ya les he puesto el taller. Listo. Vamos bien hasta acá con la idea. Habíamos quedado que el martes, ¿cierto? El día de hoy y dentro de 8 días íbamos era como aclarar dudas y hacer repaso para que ustedes la semana del día 16 pudieran tener más claridad cómo hacer el taller, ¿sí o no? Eso era lo que habíamos quedado. Y sí, profe, y que usted Que la nos semana de regalar jueves, como un... Profe, qué pena me escucharon. Sí, claro, cuéntame. Pues sí, que usted nos iba a hacer como un resumen, como el que nos hizo con la primera parte de ondas, Sí, claro. para tenerlo como una idea más clara de todo. Listo. Pero bueno, con esta parte de este ejercicio, de ese concepto, ¿se entiende, sí o no? ¿Es claro eso o no? Sí, sí, profe. Entonces, sí me gustaría que lo intenten. Listo. No es difícil, de verdad. O sea, ahí la única diferencia es lo que sería la integral. Ojo, cuando usted lo piensa a través del disco, o sea, teniendo acá el disco de adentro, este de acá, usted tiene que mirar que el campo no es el mismo en todo punto sobre el disco. Porque para una distancia, acá el campo tiene un valor para esta distancia, pero para esta otra distancia tiene otro valor. ¿Cierto? Entonces miren que el campo no lo puedo sacar de la integral, pero el campo se conoce porque es el campo de una carga puntual. Hago un paréntesis, el campo de la carga puntual usted ya sabe que es K sub C sobre R cuadrado en dirección a su eje. ¿Cierto? El vector de área, ¿hacia dónde es?
sabemos que es perpendicular a la superficie, iría hacia arriba, ¿cierto? En todo punto. Entonces ya el campo está formando un ángulo y ese ángulo cambia. Ese ángulo es el que uno tendría que evaluar para poder hacer ese integral. ¿Listo? En esa otra parte. Ahí entonces les dejo ahí la idea para que puedan resolver ese ejercicio. Bien, hagamos un resumencito. El repaso entonces va desde dónde hasta dónde. Va de todo lo de fenómenos ondulatorios. Y va también de movimiento oscilatorio, ¿sí o no? Cierto, pero me recuerdan desde dónde, desde movimiento amortiguado o desde el movimiento forzado. No recuerdo. Profe, yo creo que ya ese tema de movimiento forzado pues lo abarcamos ya. Pues yo creería que es lo otro cuando se empiezan a ver las ondas. El repaso entonces es solo desde ondas. Pues no sé, profe, desde donde usted vaya a colocar los talleres, los exámenes. Pero ya no habíamos definido de qué iba a ser el taller. Yo ya me lo había puesto, no. A ver, yo busco. Ay, profe, yo la verdad yo no me acuerdo. No, Son fenómenos ondulatorios. solo fenómenos. El taller que No, profe, yo entregamos. creo que también entra algo amortiguado, forzado, no de los dos. ¿Cierto que sí? Yo creo que es forzado. Recuerden que Profe, más fácil es forzado. Yo creo Porque que amortiguado ya lo... no, sí, es que hasta la parte de amortiguado ya y forzado ya lo habíamos visto. No estoy negando eso, sino que cuando hicimos la concertación habíamos definido el tallercito qué temas iba a tener. Entonces déjenme que estoy acá revisando en el documento. Les voy a compartirles para que vean lo del documento. Voy a darle compartir esta. Listo. Y voy a compartir esta. Miren acá. Ahí lo ven todos, ¿no? La compró todo. ¿Ah? Me falta que ¿Cómo? ¿Quién me preguntó algo? ¿Y cuántos bloques tienen? Erika, ¿me preguntaste algo? Bueno, chicos, mírenlo acá. Entonces, el de ondas y óptica que fue el que organizamos, ¿cierto? Código grupo. Son dos actividades evaluativas, una taller que va a movimiento oscilatorio y fenómenos ondulatorios. Miren que sí, tiene algo de movimiento oscilatorio y de fenómeno. Es un 20% y el otro 20% es un examen de electricidad marítima que lleva también hasta óptica. Así lo habíamos definido. ¿Sí o no? Ahí lo vi. Listo. Entonces, vamos a ya compartir la pantalla. Ya más un resumencito. Erika, ¿me estás preguntando ahorita algo o no? No. Bien, entonces voy a entrar acá. Vamos a hacer un resumen de todo si es posible. ¿Listo? Profe, no, qué pena, es que se me había activado el micrófono. Ah, bueno, tranquila. Pensé que me estabas preguntando algo. Listo. Entonces vamos primero con la parte de movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio, básicamente es lo que habíamos dicho al final, ¿cierto? Movimiento forzado y movimiento amortiguado. Solo eso. Rápidamente, entonces acá. Cuando nosotros estamos hablando de la parte del movimiento oscilatorio, entonces tendríamos, por un lado, lo que es el movimiento amortiguado, y por el otro, lo que es el movimiento forzado. En el movimiento amortiguado, sabemos que usted lo que tiene es una fuerza que amortigua el sistema, una especie de fuerza de fricción generada por un fluido, ¿cierto? Y en ese caso, nuestra fuerza de fricción es de la forma vectorialmente menos beta por b, ¿cierto? Donde beta es el coeficiente de amortiguación, que es la que caracteriza el movimiento forzado, en que hay una fuerza externa que obliga a que el sistema se mueva de una manera definida. ¿Cuál?
como un movimiento armónico simple. Entonces recuerden que la fuerza externa de interés tiene una amplitud, ¿cierto? Y es F sub 0 coseno de delta. Ojo, aquí queda lo interesante. Recuerden que este delta es la frecuencia externa de la señal, ¿sí? ¿Qué sucedía acá? Cuando nosotros ingresábamos esto, de alguna manera ese beta lo llevábamos a una forma en términos de gamma, ¿cierto? Que beta era igual a 2 gamma, ¿sí? A ver, yo recuerdo algo acá. No, es beta sobre m igual a 2 gamma. ¿Lo recuerdan? Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Usted tenía que comparar gamma con W del sistema, ¿cierto? Nosotros teníamos que comparar y ver si esto era igual, si era menor o si era mayor. Cuando usted tenía que era igual, en el caso en que fuera igual, este era un movimiento críticamente amortiguado. Cuando usted tenía que gamma era mayor que W, acá en el mayor, era sobre amortiguado. Y cuando usted tenía que gamma era menor que W, era subamortiguado. Su amortiguado débilmente amortiguado. Entonces digamos, ¿usted cómo recuerda eso? Sí. Si W es más grande que la amortiguación, ¿qué va a suceder? Él va a continuar oscilando. Entonces es un movimiento subamortiguado. Pero si gamma es el que es mucho más grande que W, ¿qué quiere decir eso? Que mi sistema se va a amortiguar demasiado rápido. Entonces eso es un sistema sobreamortiguado. Pero si son iguales, ya es el último caso, donde uno dice que es críticamente, o sea, no es ni sobre ni es subamortiguado, es un punto intermedio entre los dos. ¿Listo? Pues, sabemos que cuando es sobreamortiguado, la solución al problema tiene dos exponenciales decrecientes. Y además tiene dos constantes. Nosotros decíamos que esto es C por E a la menos, o por E a la lambda 1t, más D por E a la lambda 2t. ¿Cierto? Recuerden que lambda 1 y lambda 2, lambda, voy a ver si ahorita lo disminuyo para que lo veamos un poco más. El críticamente amortiguado, la solución, recuerden que esto genera dos soluciones repetidas, ¿cierto? Como es igual, dentro del discriminante me daría 0 y esto serían dos soluciones reales repetidas. Eso implicaría que debe haber un tiempo que multiplica una exponencial, ¿cierto? O dicho de otra manera, es una función lineal por una exponencial. Entonces usted tiene que esto C más D por T, E a la menos gamma T. Aquí, ¿por qué se aparece gamma mientras que en este aparecen las lambdas? Porque aquí no hay, aquí son dos soluciones reales diferentes, mientras que aquí la única solución es una y es la misma. Recuerda que gamma es igual a W, entonces se simplifica el discriminante me quedaría 0 y solo me queda el término que es menos B sobre 2A, y eso es gamma. ¿Listo? Pues aquí tenemos lo que es la solución críticamente amortiguada, la solución sobreamortiguada, y la subamortiguada, que es la de mayor interés para nosotros, es que X sigue siendo un movimiento armónico entre comillas, pero ya no es un movimiento armónico simple, sino que tiene una amplitud que está siendo modulada por una exponencial. Pues por E a la menos gamma t coseno de W asterisco t, así, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la diferencia? Que este W asterisco es una frecuencia que tiene implícitamente la amortiguación generada por el medio externo. ¿Listo? Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Muchachos. Sí, señor. Perfecto. Pues, no, memorizar esto está fácil. Porque yo digo que para usted pensar en memorizarlo, tiene que aprenderlo. ¿Y cómo se aprende? Relaciones. Haga muy buenas relaciones. Si usted hace muy buenas relaciones, aprender esto es muy fácil. ¿Listo? Ve, Cuénteme. la forma del subamortiguado es la que está ahí debajito. Sí, la que es A por E a la menos gamma t coseno de W asterisco t más phi. Listo, profe, excelente. Listo. O que esto es X, ¿cierto? Listo.
Recuerda que en este caso, como mi sistema sigue siendo armónico porque tiene el coseno, el WT más phi, o sea, sigue siendo la parte armónica, ¿cierto? No es un armónico simple, ¿cierto? Entonces uno puede también decir que hay un periodo, pero ese periodo también es un periodo amortiguado, ¿cierto? Vemos entonces que W asterisco sería igual a la raíz cuadrada de W cuadrado menos gamma 2. ¿Cómo le da uno cuenta de eso? Porque es que el W es el que es más grande que el gamma. Entonces, por eso, lo único es la frecuencia de W está cambiando es en lo que se reduce con relación a gamma. Entonces, por eso uno se da cuenta fácilmente que es W asterisco. Listo. Hay pues como unas pautas para que ustedes lo puedan recordar fácilmente. Recordemos que acá es lo que yo les decía del discriminante. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Que el lambda 1, 2 era la forma menos gamma más menos raíz de gamma 2 menos W2. ¿Sí o no? Este era el discriminante. Note por qué lo escribí acá. Como aquí usted se da cuenta de que gamma es mayor que W, entonces aquí me van a dar dos soluciones reales diferentes. Cuando esto es igual a 0, cuando el discriminante, o sea, esto se hace 0, me da menos gamma, por eso aparece aquí en la solución de crítica. Pero cuando este es mayor que 0, recuerden que aparece la exponencial y quedan los imaginarios, por ende aparece lo que la parte armónica que sería el coseno. ¿Listo? ¿Va bien hasta ahí, sí o qué? Y ahí quedó resumido eso. Ah, sí o no, está sencillo. ¿Preguntas? Chicos, ninguna. Perfecto. No, señor, vamos bien. El forzado es, yo diría que es el más sencillo entre todos esos que estamos discutiendo, es el más sencillo. ¿Por qué? Porque el sistema, la solución de mi problema, va a ser básicamente un movimiento armónico simple. Entonces esto va a ser A coseno de delta T matriz, con la diferencia de que ahora la frecuencia del sistema va a ser la frecuencia del medio externo. Por eso cuando usted genera una onda, o usted pone a oscilar una onda, ¿con qué frecuencia está oscilando la cuerda? Con la frecuencia que usted le introduce, no con la frecuencia de la cuerda. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es la única diferencia acá? Que este A es una función de delta. Eso es lo interesante. Y que depende, en términos de lo que sería, digámoslo así, en qué tanto se acerca el delta a la frecuencia natural del sistema. Entonces, por eso esto es f sub 0 sobre raíz cuadrada de w cuadrado menos delta 2 al cuadrado menos 4 delta 2 gamma 2. ¿Sí? Que si uno asume que no hubiera amortiguación, ¿cierto? Entonces, cuando se ve eso que tiene, o digamos, se ve interesante, cuando el delta se acerca a la frecuencia. Y si el delta se acerca a la frecuencia, recuerde que el delta es la frecuencia externa. Entonces, si la frecuencia externa se acerca a la frecuencia natural de mi sistema, empieza a absorber energía. Y si absorbe energía, entra en resonancia. Entonces, cuando entra en resonancia, recuerden que hay resonancias que pueden ser buenas, pero hay otras también que no son factibles, no son deseadas. Porque lo que harían es que el sistema absorba tanta energía que pueda llegar a un punto donde el sistema colapse y se destruye o se destruye. ¿Listo? Preguntas. Chicos. ¿Ninguna? Bien. Muchachos, ya nos queda menos de un minutico. Entonces, nos saca esto, entramos en 10 minutos y hacemos el último resumen. ¿Les parece? Listo, sí, señor. Listo, Listo. profe. A las Entonces, 50. recuerden, entramos en 10 minuticos para que puedan pararse, ir a tomar agua y volver. Listo, sí, señor. Pues no le olviden. Nos vemos entonces a las 8:50.
¿Con qué vas a comer? Ninguna. Bueno, ya hay 16 estudiantes, ya van ingresando. Esperemos unos 2 minuticos más para poder hacer el resumen de lo que sería toda la parte de fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Y que podamos, pues, ya finalizar con esa parte. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes, ¿alguna otra cosa distinta? No, ninguna. Entonces esperemos esos 2 minutitos. Bien. Vamos entonces ahora aquí con la parte asociada a lo que es todo lo de ondas, ¿cierto? Entonces cuando entremos a discutir lo de ondas, primero decíamos que una onda es una perturbación que se propaga en el espacio. Cuando se propaga a una velocidad que es constante, transmitiendo energía sin transmitir materia, ¿cierto? Entonces, lo importante de una onda básicamente, ¿qué es? Aparte de la perturbación, que es la que uno dice que es una función f de x más o menos b por t, entonces ella no solo tiene la perturbación, sino que también tiene la velocidad, que es la que es importante, y lo que es la energía. Bien, entonces esto es lo que nosotros llamamos y, ¿cierto? Sabemos que si este signo es menos, se propaga hacia la derecha, y si es más, se propaga hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, eso debe cumplir toda onda. Aparte de eso, una onda tiene lo que es la ecuación de onda, o sea, la forma matemática que expresa cómo es el modelo. Donde nosotros decimos que 2y de t2, que es la aceleración, note que esto es aceleración, es igual a ¿quién? A b a la 2 por lo que sería la segunda derivada de y respecto a x. Si usted me pregunta a mí, profe, ¿usted cómo la recuerda? Mire que velocidad es metros sobre segundo. Estaría acá al cuadrado. Piense solo en unidades para que tenga una idea. Y acá x, si usted piensa en el x, estaría la derivada de y sobre la de x al cuadrado, o sea, metros al cuadrado. Metro cuadrado sería y me daría sobre segundo al cuadrado. Entonces ahí es donde uno puede mirar cómo recordarla fácilmente. ¿Se entendió esa idea, cierto? ¿Sí? Bien. Sí, profe. ¿Qué es lo otro? Siempre que usted habla de las ondas, ya sabemos cómo se caracterizan. Que las ondas pueden ser longitudinales o transversales. Que las ondas pueden ser unidimensionales, bidimensionales o tridimensionales. Que las ondas pueden ser planas, circulares, esféricas o cilíndricas, ¿cierto? Y que las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Bien, que básicamente todo eso se asocia a cómo se genera la onda, a cómo se propaga la onda y en qué región del espacio se propaga. ¿Listo? ¿Qué es lo interesante de las ondas? Cuando nosotros hablamos de las diferentes ondas, la onda que más nos interesa a nosotros es la onda armónica. Por eso uno hace toda una discusión de lo que es el movimiento armónico simple. De donde esta onda armónica, todas las ondas armónicas son de la forma a seno, ojo, puede ser seno o puede ser coseno, recuerden que es una función armónica, o sea, pues una función que es básicamente del tipo seno o coseno. Entonces seno de kx más o menos wt más phi. ¿Qué pasa si nosotros hacemos kx igual a 0? ¿Qué nos quedaría? A seno de wt más phi, que no es nada más que un movimiento armónico simple. Hacer x igual a 0 es tomar el elemento en la posición 0 del marco de referencia para el objeto de interés que usted está analizando. Pero x puede tomar cualquier punto dentro de la onda que tú estás analizando. ¿Listo? Bien. ¿Qué es lo único nuevo que uno discutía acá con relación al movimiento armónico? Es que aparecía K, ¿cierto? Ya sabemos que A es la amplitud, y W es la frecuencia angular, Pi es la fase inicial, pero ahora K, que es el que nos interesa, K es igual a 2pi sobre lambda, y es el número de onda. Ya hemos, digámoslo así, ya hemos hecho una relación
en términos de lo que es la frecuencia angular, viendo acá como una frecuencia angular, pero de tipo espacial. Recordemos que K, que es el número, que es la longitud de onda, su nombre lo dice, es la longitud de una oscilación completa. Cuando nosotros ya discutimos esta onda, aquí es donde entran todos los fenómenos ondulatorios. ¿Listo? Profe, Cuéntame. usted dijo K es la longitud de onda o lambda. Lambda. Ah, Lambda es bueno. la longitud de onda. Listo, K listo. es el número de onda y es una frecuencia angular de tipo espacial. Ojo, lambda es la longitud de onda. Es Listo, la que profe. me indica cuánto mide una oscilación completa. ¿Listo? Entonces aquí es donde Profe, entran gracias. los fenómenos ondulatorios. Ve, Vamos a hacer ¿puede volver un la paréntesis página un acá. segundito, por favor? ¿Cómo? ¿Puede volver la página un segundito, por favor? Claro. Miren, esto es en general. ¿A qué me refiero en general? Aquí yo no estoy Listo, hablando si profe, estos son gracias. en cuerdas o si estos son en sonido. No, esto es en general. ¿Listo? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Chicos. Sí, señor. Perfecto. Entonces, sucede algo similar. Cuando ya uno entra con lo que son los fenómenos ondulatorios, básicamente los fenómenos son los mismos, solo que hay una muy pequeña diferencia con relación al movimiento, a la parte ondulatoria, al fenómeno ondulatorio, lo que sería el sonido, ¿cierto? Pequeñas diferencias. De resto, es prácticamente lo mismo. Bien, cuando nosotros hablamos de fenómenos ondulatorios, sabemos que el fenómeno principal por el cual se presentan todos es el fenómeno de superposición. Y si usted habla de superposición, no es nada más que la suma de dos ondas en el punto de interés, o sea, donde ellas se encuentran. Pueden ser de dos o más ondas, ¿cierto? Pero si usted entiende cómo funciona el de la superposición de dos ondas, ya puede interpretar cómo sería el de 3, el de 4, etc. ¿Sí o no? En adelante. Y acá aparece el primero de los fenómenos de 3, que es interferencia. Si ustedes miran, la interferencia básicamente ¿dónde la hemos analizado? La interferencia la hemos analizado en sonido. En general, hemos visto esa interferencia es a partir del sonido. Entonces, en la interferencia, usted tenía dos ondas. Recuerde, antes de continuar con la interferencia, generalmente, prácticamente, todos los fenómenos ondulatorios se presentan es porque solo, o sea, se da la superposición de dos ondas de tipo armónicas. Recuerde que nosotros estamos jugando con la armónica, pero donde solo varía una de las variables propias de la onda armónica, o la amplitud, o la frecuencia, o la dirección, o el número de onda, ¿sí? O la fase. Es una interferencia, uno decía, de que se tenían dos ondas, una onda Y1, una onda Y2, que lo único que cambiaba era, esta era K por R1, digamos que se mueven las dos hacia la derecha, WT, y esta era K por R2 menos WT. ¿Qué es lo que uno notaba ahí? La única diferencia era en el recorrido, y pensar en el recorrido era visualizar que una onda estaba desfasada de la otra. Es por eso nosotros reescribimos estas dos ondas como Y1 igual a seno de K por X menos WT y Y2 a seno de KX menos WT más la diferencia de fase. O sea que aquí aparecía la diferencia de fase entre las dos ondas, donde esa diferencia de fase estaba representada en términos de la diferencia del recorrido entre las dos ondas. Entonces era esta. ¿Qué pasaba con esto? Miren que aunque yo no les he puesto la onda total, ¿cierto? O sea, el resultado de la onda total, que usted está haciendo la suma, ahora ya estoy pensando en la suma de estas dos últimas, uno interesa, es lo que es el concepto en la interferencia, de lo que es
interferencia constructiva e interferencia destructiva, que se basa en la diferencia de fase entre las dos. ¿Cuándo hay interferencia constructiva? Cuando están en fase. Siempre que las partículas están en fase. ¿Qué quiere decir en fase? En que pi vale 0, 2pi, 4pi, etcétera, etcétera, están en fase. Esto es interferencia constructiva. Y cuando se da interferencia destructiva, cuando están en contrafase. ¿Qué sería contrafase? Recuerde, cuando una es máxima, la otra es mínima. Entonces hay una diferencia de fase de pi, 3pi, 5pi, etc. O sea, múltiplos impares de pi, mientras que en esta era múltiplos pares de pi. Sería interferencia destructiva. ¿Sí? Ese es el fenómeno de interferencia. ¿Cuál es el otro fenómeno que aparece? Aparece el fenómeno de ondas estacionarias. Y si nosotros analizamos ondas estacionarias, las podemos ver en cuerdas y en tubos. Básicamente lo mismo, ¿cierto? Tener una cuerda fija en ambos extremos es tener un tubo abierto en ambos extremos o cerrado en ambos extremos. O tener una cuerda fija en un extremo, libre en el otro, es tener un tubo abierto o cerrado. ¿Sí? Pues en las ondas estacionarias, usted tiene que en la misma región donde se encuentran las dos ondas, básicamente las ondas se mueven en direcciones contrarias. Esa es la única diferencia. Y1 de la forma seno de kx menos wt y y2 es a seno de kx más wt. Mire que es lo mismo. Lo único que cambió de las dos ondas fue la dirección de propagación. Para este caso, ¿cuál es la onda resultante? Aquí es 2a seno de kx coseno de wt. Bien. En la interferencia es muy similar, solo que en la interferencia sea una onda resultante con las mismas propiedades de las dos anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a propagar esto, lo que es kx menos wt, se llama el propagador. El propagador de la onda es el mismo. O sea que la onda resultante también va a ser de la forma seno de kx menos wt. ¿Cuál sería la diferencia con las otras dos? De que va a haber una relación en términos de la fase. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que alguien me iba a decir algo, qué pena. Qué pena, profe, interrumpirlo, sino que me resultó una pequeña duda. Claro, cuéntenme. En interferencia se suman. En todas las superposiciones, todas las ondas se suman. Todas se suman. Ah, ok. O sea, básicamente uno podría decirlo de manera así escueta, simple, que estos fenómenos son sinos sumas de senos y cosenos. ¿Sí me hago entender? O sea, el saber sumar senos y cosenos, eso es todo. Solo que para uno ser más específico lo que yo les he dicho, note que los fenómenos se presentan es por pequeñas variaciones entre las dos ondas, que solo cambia, por ejemplo, la dirección de propagación, que solo cambia la amplitud. ¿En cuál solo cambia la amplitud? En lo que son ondas, en lo que es reflexión y transmisión. Mira que tú tenías una onda de incidente, que había una amplitud incidente, y que cambia cuando se generan las otras. Se obtiene una onda reflejada y una onda transmitida, ¿cierto? Obviamente hay una variación con el medio, pero ahí lo que cambia fundamental es la amplitud, ¿sí? Chicos, me disculpan un momentico, por favor. Ya, listo. Sí. Ah, perfecto. Entonces, miren que en este caso, ¿por qué uno se da cuenta fácilmente de esto? Porque en las ondas estacionarias, su nombre lo dice, es estacionaria, ella no se mueve, ¿cierto? Recuerden que yo les decía a ustedes que esto era el propagador. Cuando usted tiene una onda, digamos, hago un paréntesis por acá, ¿sí? Ahorita lo voy. Si yo tengo y igual a algo seno de kx más o menos wt, esto es el propagador que me dice cómo se mueve, hacia dónde se mueve. Pero si yo tengo a seno de kx, aquí no hay propagador, ¿cierto?
para que uno logre diferenciar que hay un propagador es porque está el más o menos WT. O sea, KX más o menos WT. Lo que nosotros decíamos de esto. Porque ahí es donde usted ve que la onda se mueve, que la perturbación se mueve, que la perturbación se propaga. ¿Listo? Chicos, vamos bien hasta ahí. Muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces, por eso, pues ustedes dirán bueno, ahí empezamos a ver porque es fácil relacionar y, digámoslo así, memorizarse eso. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. ¿Qué es lo otro que usted tiene que tener acá en cuenta de las ondas estacionarias? Simple. Básicamente, recordemos que las ondas estacionarias son formas o estados de oscilación del medio para frecuencias específicas. O sea, las ondas estacionarias no sean para todas las frecuencias, solo sean para unas cuantas frecuencias. Y por eso es que uno habla de los modos normales de oscilación. Entonces, lo otro interesante en las ondas estacionarias son los modos normales de oscilación, donde ya sabemos nosotros que los modos normales se pueden expresar de dos maneras distintas, ¿cierto? Si son cuerdas fijas en ambos extremos, nosotros haríamos de que la frecuencia del enésimo modo es n por la velocidad sobre 2L, ¿cierto? Eso si la cuerda es fija en ambos extremos, o si lo vemos en términos de tubos, es un tubo cerrado en ambos extremos o abierto en ambos extremos. La otra, o sea, es cuando usted no tiene la cuerda fija en ambos extremos, sino fija en uno y libre en el otro. O es lo mismo tener un tubo abierto cerrado, donde la frecuencia del enésimo modo es 2n menos 1 por b sobre 4b. Básicamente, esas son las expresiones, ¿sí?, de la frecuencia. Ya lo que uno tiene que recordar, si quiere ver fácilmente cómo hacer esto, recuerde cómo es que nosotros lo hacíamos. Yo tenía la cuerda y la de ella, esta era la longitud, acá el primer modo es media longitud de onda, acá el segundo modo es una longitud de onda, el tercer modo son 3 medios de longitudes de onda. Entonces aquí usted tiene que esto es un medio de lambda, aquí son 2 lambda medios, para el siguiente serían 3 lambda medios, y sucesivamente. Entonces el término enésimo es n lambda sobre n medio, ¿sí? Y por eso usted lo logra relacionar. Si usted tiene la cuerda fija y libre, ¿cierto?, fija en un extremo, libre en el otro, el primer modo, y esta es la cuerda, digamos, de longitud L, el primer modo es este, que es como cuando usted tenía un tubo abierto cerrado, ¿cierto? El segundo modo, usted ya sabe que aquí aparece, básicamente, perdón, yo tendría acá un cuarto, y aquí tendría media longitud. Entonces esto sería primer modo, entonces 1 lambda sub 1 cuartos. Aquí, ¿cuántos lambda cuartos se dan? Se dan 3 lambda cuartos. Entonces por eso usted diría que esto es 3 lambda sub 2 cuartos, y así sucesivamente. ¿Sí? Preguntas. Chicos. Muchachos. Bien, profe. Bien. Listo, perfecto. Entonces continuemos con esto. ¿Qué otros fenómenos hemos discutido? Mire que acá ya tenemos interferencia, ondas estacionarias. ¿Cuál nos quedaría? Estaría lo que es el efecto Doppler, estaría lo que es reflexión-transmisión. Hay otro fenómeno muy bonito, ese no lo discutimos, que se llaman batimentos o pulsaciones. Los batimentos o pulsaciones son muy similares, por eso ese fenómeno no lo discutimos. Uno podría decir que es interferencia, pero no espacial, sino temporal. ¿Listo? Es como una pequeña diferencia ahí. Cuéntame. Tengo una duda, no, qué pena interrumpirlo. Tranquilo. Cuando, por ejemplo, a mí me dan en los datos la longitud de onda. Sí. Espérame, profe, un momentico para... Ok, por ejemplo, a mí me dan la longitud de onda. Yo con la longitud de onda saco una longitud
Eh, no me dicen nada, o sea, me dan la ecuación de la de la onda y yo con eso puedo hallar la longitud de la longitud de la onda, ¿cierto? Con eso hallo la longitud como tal y con la longitud hallo la frecuencia eh, Del enésimo modo. exacto. Por ejemplo, si no me dicen de qué modo es, yo puedo decir que es la fundamental. Si no me No dicen, por ejemplo, necesariamente. Sí me va a entender. O sea, depende de cómo que te dicen, qué te dice el problema. O sea, si esa es la primera forma que oscila, sí. Sino que es que, por ejemplo, te lo voy a plantear acá a ver si de pronto me va a entender. Cuando uno discute esto, uno lo hace bajo el principio de que si usted está trabajando con una cuerda, ¿qué es lo que usted está variando? Usted está variando es la frecuencia, ¿cierto? Usted no está variando ningún otro parámetro en la cuerda. ¿Sí o no? Al igual que cuando usted tendría el tubo. ¿Usted qué estaría variando en el tubo? Simplemente cómo sería la presión en el sistema, ¿cierto? Pues, y eso se generaría por la variación de la frecuencia. Imagínate que el tubo, por ejemplo, pensando en un tipo de ejercicio, el tubo fuera un tubo donde usted lo tiene, digamos que esto es un tubo donde usted lo tiene con un sistema cilindro-pistón. ¿Qué pasaría acá? ¿Este tubo qué tipo de sistema es? ¿Abierto, cerrado, abierto, abierto, cerrado, cerrado? Sería abierto, abierto o cerrado. ¿sí o no? Acá es abierto, acá es cerrado. ¿Qué pasa en este caso? Que yo puedo, digamos que yo tengo acá un diapasón, el diapasón lo pongo aquí oscile y él ingresaría con una sola frecuencia, o sea, la frecuencia en mi sistema no cambia. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo cambiar? La longitud del tubo. Entonces en este caso, la frecuencia no va a cambiar, lo que va a estar cambiando es la longitud del sistema. ¿Me hago entender? ¿Cómo lo cambio? Pues simplemente corro lo que sería el émbolo o lo acerco más hacia este elemento. Ya es donde empieza el problema. O sea, si a ti te dicen que la primera frecuencia o se visualiza una primera resonancia a tal longitud, ya eso es frecuencia fundamental. ¿Sí? ¿Me hago entender? Pero si no me dicen eso, si solo me dicen de que si me van a decir algo más, me tienen que mostrar al menos o decir cómo es el modo normal de oscilación. Por ejemplo, si aquí me dicen que se está formando el primero y me lo muestran de esta manera, ya sé que es, o me muestran solo esta primera curva, yo ya sé que eso es primer modo normal. O si no me muestran eso, digamos que me muestran algo como así, ya sabemos que es el segundo modo normal de oscilación. ¿Sí? ¿Me hago entender? Muchachos. Profe, qué pena, no le escuché esa última parte, se me entrecortó la... Sino que por eso, o sea, en el ejercicio me tienen que dar al menos una información para poder lograr definir si estoy en el primer modo o no estoy en el primer modo normal de oscilación. Cuéntame. Si no me dicen nada de eso, o sea, me dan solamente la ecuación de la onda. Si me dicen que igual a algo. Sí, me dicen la ecuación de la onda y con esa ecuación de la onda yo ya tengo K, ¿cierto? Ajá. Con K yo puedo hallar la longitud de onda. Sí, claro. Y con la longitud de onda yo puedo hallar la frecuencia, entonces pues teniendo la velocidad, obviamente sacando la velocidad. Sí, claro, pero entonces en ese caso ya te están diciendo, o sea, si está oscilando y está oscilando por una frecuencia definida. Lo que yo te estaba diciendo, o sea, cuando hay una frecuencia definida, Sí. también hay una lambda definida. Recordemos que para todos estos casos, algo que se me olvidaba de pronto acá, si siempre que usted tiene una onda armónica, un concepto acá fundamental es la velocidad, y la velocidad es lambda por e, ¿cierto? Entonces mira, como la velocidad en tu medio nunca va a cambiar. Recuerda que la velocidad es constante, ¿cierto? Obvio, si yo tengo un lambda definido, yo ya sé cuál es la frecuencia para ese sistema. ¿Sí me hago entender con eso? Entonces, si a ti te están dando ya la ecuación fija, eso como tú lo acabas de decir, sí, ya sabes cuál es la longitud de onda del sistema. Y al saber la longitud de onda del sistema, ya queda definida también la frecuencia del modo. Que no te están diciendo cuál modo esté resonando, si es el primero, el segundo, el tercero, pero eso es una frecuencia de resonancia.
Sí me hago entender. Ok, sí, señor. Listo, preguntas. ¿Qué otra pregunta? Ninguna. Entonces sigamos. ¿Cuál nos faltaría acá por discutir? ¿Qué es de los que más hemos hablado? Pues nos faltaría lo que es reflexión-transmisión y lo que sería efecto Doppler, ¿cierto? Entonces, en reflexión-transmisión, vamos por acá, pues no lo puedo extender allá, ¿cierto? Ojo, aquí depende, cuando usted tenía la cuerda y nosotros hablamos del sistema, recuerde que nosotros íbamos de un medio 1 a un medio 2. Pero se podría ir de un medio 2 a un medio 1. O con eso. ¿Sí me hago entender? Digamos que esta es la incidente. Cuando chocaba acá en la interfaz, había una transmitida, había una reflejada. Luego yo pude haber pensado en el caso contrario, que fuera que la onda no viniera desde el medio 1, sino desde el medio 2. ¿Listo? Entonces, según eso, ya vemos que aparecen dos coeficientes. Uno que es el coeficiente de reflexión y otro que es el coeficiente de transmisión. En el coeficiente de reflexión nosotros sabemos que esto es raíz de mu sub 1 menos raíz de mu sub 2 sobre la suma mu sub 1 más mu sub 2. Lo voy a poner de una manera más genérica. Bien, entonces nosotros tendremos que esto es raíz de K1 menos raíz de K2 sobre raíz de K1 más K2. ¿Ya ven por qué yo digo, me relaciono directamente al medio? Cuando usted habla de K, está hablando de lambda. Y cuando usted está hablando de lambda, generalmente ya está definiendo cómo es el medio, porque la frecuencia generalmente está ya definida o limitada. ¿Listo? ¿Cómo sería el coeficiente de transmisión? Aquí la única diferencia con el coeficiente de transmisión es que esto es 2 raíz de mu sub 1 sobre raíz de mu sub 1 más raíz, perdón, K1. Recordemos que estamos hablando en general, ¿cierto? Entonces, raíz de K1 sobre raíz de K1 más raíz de K2. Bien, si la partícula hubiera venido desde mu sub 2, ¿cuál es la diferencia acá? De que aquí ya no es K1 menos K2, sino K2 menos K1. De que ya no sería 2K1, sino 2K2. Es la única diferencia. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Chicos. Sí, Muchachos. Listo, perfecto. Entonces, aparte de esto, ¿cuál es el último de los fenómenos de interés? Hago una aclaración, aquí solo hablamos de los coeficientes, pero como yo les decía que algo importante dentro de las ondas es la energía, pues aquí algo interesante es hablar de la reflectancia y la transmitancia, donde la reflectancia me está diciendo cuánta de la energía se refleja y cuánta de la energía se transmite. Y uno se pregunta, profe, ¿por qué la energía es importante? Porque es lo que usted logra relacionar de una manera más clara en los problemas, ¿cierto? O sea, cuando uno mide, a veces usted lo que está logrando medir de una forma más directa es cantidad de energía. Mediante un sensor usted lo está tratando de ver, o digámoslo así, como un transductor de la información de la variable física de interés. ¿Listo? ¿Cuál sería entonces acá el otro? Aunque es efecto Doppler. Ya sabemos que en el efecto Doppler usted lo que tiene es la percepción de una frecuencia por un observador debida a una frecuencia emitida por una fuente en donde ambos se están moviendo con un movimiento relativo. Dicho de otra manera, la frecuencia percibida por el observador es la frecuencia emitida por la fuente sabemos que aquí está la velocidad, esto es más la velocidad del observador menos la velocidad de la fuente. ¿Sí? Usted puede jugar con eso. Usted, mira, profe, ¿esto también se logra ver a través de senos y cosenos? Sí, también usted puede obtenerlo jugando a través de senos y cosenos, pero se vuelve un poco más tedioso. Por lo que la introducimos, mostramos que era directo hacer la visualización desde este punto de vista. ¿Cierto? Profe, disculpe interrumpirlo, ¿qué es lo que significa V0? Eso es lo que iba a aclarar. Recordemos que F' es la frecuencia percibida, F es la frecuencia emitida, V es la velocidad del sonido.
V sub 0 es la velocidad del observador y V sub f es la velocidad de la fuente. Esta expresión, como está definida, es cuando ambos se acercan, mejor dicho, tanto la velocidad del observador como la velocidad de la fuente son positivas si se acercan y son negativas si se alejan. Ya sabemos que si uno es el que se acerca, ese es positivo, y si el otro se aleja, ese es el que sería negativo. ¿Listo? Preguntas. Chicos, ¿ninguna pregunta? Ya podríamos decir básicamente que acá estaría toda la información que nos interesa. Bien, eso sería todo lo de fenómenos ondulatorios. Muchachos, ya llevamos el tiempo, ya nos falta un poco menos de 3 minutos. Entonces dejamos por hoy hasta ahí. Profe, muchas gracias. Profe, ¿podría volverlo a donde aparece el efecto? Claro. Muchas gracias. Pues me alegra saludarles bastante. Profe, muchas gracias. Profe, una pregunta Gracias, profe. antes de... Claro. Pero entonces ya quedamos que todos los martes va a ser como así. Por ejemplo, si tenemos dudas resolviendo un ejercicio o algo por el En el estilo. momento, de pronto no todos los martes, pues al menos hoy y el que sigue. ¿Eso por qué? Por lo que habíamos dicho del taller que se aproxima, ¿sí o no? Entonces, para ir retomando cosas y no que vayan quedando como en el tintero, entonces ir como recordándolas rápidamente. De pronto la próxima clase empezamos a hacer uno que otro ejercicio, ¿sí o qué? Como de varios de estos temas, miramos hasta dónde alcanzamos. Porque ya la clase que seguiría, ya es donde estaría lo del taller. ¿Listo? Entonces, es más pensando en eso, como ir retomando cositas para que podamos ir entendiendo eso. Recuerden que ya en la clase de este jueves ya continuamos con el tema. Ya hablamos de voltaje, corriente, presentamos una introduccióncita, entonces entramos en lo que es la ley de Ohm, y ahora sí entramos con corriente para hablar de magnetismo. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Chicos, me alegra saludarlos. Listo, profe, gracias. Cuídense bastante, éxito. Gracias, profe. Profe, feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches, muchachos. Feliz noche para todos.